Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. La mansión que vi por primera vez desde la distancia parecía una sombra proyectada por la misma oscuridad, un monumento de piedra que se alzaba en la cima de una colina, rodeada por árboles antiguos y un aire que siempre parecía más denso de lo normal. La Casa de los Ecos, la llamaban los pocos que se atrevían a hablar de ella, pero nadie sabía mucho más. Estaba vacía, deshabitada desde hacía años, y el resto del pueblo, al pie de la colina, prefería no acercarse. No era un lugar que se recomendara a los curiosos. No pude resistir la idea de mudarme allí, sin embargo. La oferta era demasiado tentadora, una mansión antigua por un precio bajo, a cambio de poco más que algunos arreglos. Cuando llegué, el aire parecía espeso, y al entrar en la casa, sentí que el tiempo se había detenido. Los pisos crujían bajo mis pies, y las ventanas, cerradas por décadas, solo dejaban pasar una luz tenue, como si el mundo exterior hubiera sido olvidado. Era como si la casa me hubiera estado esperando. La mansión, construida en el estilo gótico típico de finales del siglo XIX, con altas torres y detalles ornamentales en cada rincón, tenía un aire imponente, pero al mismo tiempo desolado. Las paredes, cubiertas de papel pintado gastado y las alfombras rojas que se desmoronaban, daban la sensación de que la casa no solo había sido abandonada, sino que también había sido olvidada por el paso del tiempo. No solo los muebles parecían envejecer, la misma estructura parecía respirar con el peso de su historia. Al principio, la casa me cautivó. Estaba sola, sí, pero tenía un ambiente acogedor, de alguna manera. Había algo romántico en su desolación. Los rincones oscuros, las escaleras interminables, las habitaciones que parecían salidas de un cuento, me atrajeron. La casa tenía personalidad, y una extraña sensación de paz me envolvía a medida que me acomodaba en sus habitaciones polvorientas. Pero pronto comencé a notar cosas que no podía explicar. Pequeños detalles que, si se miraban a simple vista, parecían inofensivos, pero que me desconcertaban a medida que pasaba el tiempo. Las sombras, por ejemplo, que siempre parecían moverse en las esquinas de mi visión, y los ruidos, muy leves al principio, pero que se iban intensificando. Un crujido aquí, un susurro allá. Pensé que era normal, parte del ambiente en una casa tan antigua, pero a medida que pasaban los días, esos sonidos comenzaron a tener una cadencia, un ritmo, como si la casa misma estuviera respirando, como si tuviera vida propia. Una noche, mientras leía junto al fuego en la gran sala, escuché claramente lo que parecían pasos. Al principio, pensé que era el sonido de la madera al ceder, pero el ritmo era demasiado constante, demasiado marcado. Me levanté y caminé por el pasillo oscuro, siguiendo el sonido que parecía provenir de la planta superior. El aire frío que se filtraba a través de las grietas en las ventanas me heló los huesos, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando llegué al final de las escaleras. El sonido de los pasos cesó de inmediato, pero algo me dijo que debía continuar. Subí con cautela, y al llegar al segundo piso, me di cuenta de que no había nadie. La mansión, como siempre, estaba vacía. Pero algo no estaba bien. La sensación de que algo o alguien me observaba era más fuerte que nunca. Al girarme para regresar, vi algo que me heló la sangre. En una de las paredes, una puerta que antes no había notado estaba entreabierta. La madera vieja y desgastada parecía haber sido empujada, pero no recordaba haberla tocado. Con el corazón acelerado, me acerqué a la puerta. El aire en el pasillo se volvió más frío, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Abrí la puerta con lentitud, y al hacerlo, una ráfaga de aire viciado me golpeó el rostro. Dentro, había una habitación pequeña, apenas iluminada por la luz que entraba por las rendijas de la ventana. El polvo cubría todo, pero había algo en el centro de la habitación que me llamó la atención, un espejo grande, de marco dorado y adornado, que reflejaba el vacío de la habitación. Me acerqué al espejo, con una mezcla de curiosidad y cautela. Algo en él me atraía, algo que no podía comprender. Al mirarme, la luz se reflejaba en mis ojos, y durante un segundo, pensé ver algo más, algo que no estaba allí. Un movimiento en el reflejo, una sombra detrás de mí. Me giré rápidamente, pero la habitación estaba vacía. No había nada. Pensé que mis nervios me estaban jugando una mala pasada,
pero la sensación de inquietud no desapareció. Me sentí observada, como si algo estuviera esperando que mirara de nuevo. El espejo parecía retener algo, una presencia invisible, algo que no era físico pero que podía sentir en el aire. Sin pensarlo, cerré la puerta y salí de la habitación. Pero la atmósfera en la casa ya no era la misma. Sentía que la mansión me estaba acechando, como si estuviera viva y me estuviera probando, esperando que cayera en sus oscuros secretos. A medida que los días pasaban, la mansión de Stonehenge comenzó a mostrar una faceta más inquietante. Los ruidos que antes parecía que solo mi mente había creado, ahora eran más claros, más definidos. Ya no eran solo los crujidos naturales de una casa vieja. Había algo en ellos, una cadencia, una intención. Parecía como si la casa misma estuviera observándome, evaluándome. Las sombras se alargaban a medida que caía la noche, y las luces que antes iluminaban tímidamente la casa ahora parecían apagarse más rápido, como si algo estuviera apagándolas a propósito. Una tarde, al regresar de una caminata por los jardines, me encontré con una escena extraña en el vestíbulo. La puerta que antes estaba cerrada estaba ahora completamente abierta. Me había asegurado de que no la había dejado así. Algo o alguien la había abierto, pero lo que me desconcertó aún más fue que al mirarla, algo en mi interior me dijo que no debía entrar. La puerta parecía diferente. No era la misma puerta que había visto los primeros días. Había algo en su marco, algo que la hacía parecer mucho más antigua, más gastada. Era como si la puerta hubiera existido allí mucho antes de que yo llegara. Sin embargo, la curiosidad me impulsó a cruzar el umbral, y al hacerlo, sentí que el aire cambiaba. Se volvía más denso, más frío. Había algo extraño en el ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Y al mirar al frente, vi una figura en el pasillo, justo frente a la puerta que había abierto. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era una sombra, nada más. No tenía forma, no era humana, pero me observaba. No podía verle los detalles, solo un contorno oscuro que parecía fusionarse con las sombras del pasillo. Me quedé allí, inmóvil, y la figura no se movió. Solo permaneció allí, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme, pero mis pies no respondieron. El miedo se apoderó de mí, y antes de darme cuenta, ya estaba caminando hacia ella. De repente, la sombra desapareció. No se desvaneció, ni se alejó, simplemente dejó de estar allí. Un silencio profundo llenó el pasillo, y un escalofrío recorrió mi espalda. El aire parecía volverse aún más denso, más frío. Sin pensar, me di la vuelta y cerré la puerta con rapidez, dejándola atrás, pero no pude evitar la sensación de que algo había cambiado dentro de la mansión, algo que no podía entender. La figura que había visto, aunque intangible, se quedó grabada en mi mente. No era solo un espectro, ni una sombra fugaz. Era como si algo estuviera esperando, como si la casa me hubiera señalado algo. Esa misma noche, la pesadilla comenzó. Desperté a mitad de la madrugada, sobresaltada por un sonido que me heló la sangre. Un susurro, bajo y lejano, pero que parecía provenir de las paredes mismas. No era mi imaginación. Estaba ahí, claro, nítido. Al principio, intenté ignorarlo, convencida de que era algún ruido normal de una casa vieja. Pero el susurro comenzó a tomar forma, se hacía más fuerte, más persistente, como si alguien estuviera murmurando mi nombre. Me quedé inmóvil, paralizada por el miedo, con los ojos abiertos como platos. El sonido era cada vez más claro, y de repente, sentí que alguien me tocaba el hombro. Grité, me levanté de la cama, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, y la casa estaba en silencio. La misma oscuridad que había estado invadiendo la mansión me envolvía por completo, y sentí que ya no podía confiar en mis propios sentidos. ¿Era mi mente jugando conmigo? ¿O la casa estaba tratando de decirme algo? Decidí que debía hacer algo. No podía quedarme allí, atrapada por mis miedos, por esa sensación de estar siendo observada. Tomé una lámpara de aceite y salí de la habitación, con la sensación de que la casa se me cerraba, se me tragaba, como un enorme laberinto de pasillos interminables. El viento soplaba fuera con fuerza, haciendo que las ventanas crujieran, y el eco de mis pasos resonaba en los pasillos, como si la casa me estuviera siguiendo. De repente, escuché una puerta abrirse detrás de mí. Al principio, pensé que había sido el sonido de la casa, de la madera cediendo. Pero cuando me giré, vi que la puerta de la sala de estar, que había cerrado antes de acostarme, estaba entreabierta.
La lámpara tembló en mis manos, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Caminé hacia ella, insegura, y al abrirla, una ráfaga de aire frío me golpeó. La sala estaba vacía, pero la luz que venía de la lámpara iluminaba algo extraño. En el centro de la habitación, sobre la mesa, había una llave. No recordaba haberla visto antes, pero ahí estaba, brillante, como si me estuviera esperando. La recogí, y al hacerlo, sentí un leve estremecimiento, como si la llave misma estuviera imbuida con una energía oscura. No sabía qué hacer con ella, pero algo me decía que debía usarla. El susurro volvió a llenar el aire, esta vez más fuerte, más insistente. «Ábrela», me dijo la voz, como si la casa me ordenara hacer algo, como si hubiera un camino que debía seguir, aunque no quisiera. La llave me dirigía hacia una puerta, hacia un lugar en la mansión que aún no había explorado. Sin pensarlo, me dirigí hacia la sala del fondo, una puerta que nunca había abierto. Al girar la llave en la cerradura, un clic resonó en el aire, y la puerta se abrió con facilidad. Detrás de ella, la oscuridad era aún más profunda. Y fue allí, en el umbral de esa puerta, donde supe que no podía volver atrás. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, y una oleada de frío recorrió mi cuerpo. Estaba de pie en el umbral, mirando una habitación que nunca había visto antes. El aire dentro era denso, cargado, y el silencio era abrumador, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. La luz de la lámpara parpadeó, lanzando sombras distorsionadas sobre las paredes, y la sensación de que algo me observaba creció en intensidad. La habitación era pequeña, pero lo que más me desconcertó fue el hecho de que parecía no tener sentido. Las paredes, cubiertas con papel tapiz desmoronado, estaban adornadas con cuadros que ya no mostraban más que manchas de humedad. Pero en el centro de la sala, había un gran espejo. Era un espejo antiguo, de marco dorado y adornado con intrincados diseños, pero su superficie no reflejaba nada más que oscuridad. Me acerqué lentamente, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. El aire alrededor de la habitación parecía estar más denso, como si la casa misma me estuviera tragando poco a poco. Al mirar mi reflejo, no vi mi rostro. Vi algo más. En lugar de verme a mí misma, vi las sombras, moviéndose detrás de mí, como si algo las estuviera manipulando, como si hubiera una fuerza que las arrastrara hacia el espejo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y en ese momento, supe que no debía seguir allí. Pero, antes de que pudiera dar un paso atrás, algo extraño ocurrió. El aire se espesó aún más, y las sombras del espejo comenzaron a distorsionarse, tomando una forma. Vi algo que no podía identificar, pero que sabía que no pertenecía a este mundo. Era una figura alta, sombría, con una presencia tan palpable que sentí como si me aplastara. De repente, el reflejo cambió. La figura en el espejo ya no estaba de pie. Ahora avanzaba hacia mí, lentamente, sin hacer un solo sonido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la respiración se me cortó. No podía apartar la mirada, como si el reflejo tuviera poder sobre mí, como si me estuviera absorbiendo. Cuando la figura estuvo a un paso de mí, el aire en la habitación se volvió insoportablemente denso. La lámpara que sostenía parpadeó una última vez, apagándose por completo, dejando la habitación en completa oscuridad. El silencio que siguió fue tan profundo que podía sentir como mi propia respiración me retumbaba en los oídos. En ese instante, el reflejo desapareció, y el espejo volvió a ser un simple espejo vacío. Miré a mi alrededor, pero la sensación de que algo había cambiado persistió. ¿Había estado soñando? ¿O realmente había visto algo? No podía explicarlo, pero algo dentro de mí sabía que lo que había ocurrido no había sido una ilusión. La casa, con su peso ancestral, me estaba mostrando algo que no podía comprender. Salí de la habitación, con la cabeza llena de preguntas y el cuerpo temblando por el miedo. Necesitaba algo que me dijera que todo esto no era real, pero sabía que la mansión de Stonehenge no era un lugar común. No era simplemente una casa vieja y abandonada. Era un lugar con historia, con secretos que no quería descubrir, pero que no podía evitar. A medida que recorría los pasillos, las sombras seguían susurrando en el aire, envolviéndome, como si la casa quisiera que me quedara allí para siempre. No me atreví a detenerme en ningún otro cuarto. Solo quería salir, alejarme de esa presencia. Pero las puertas seguían cerrándose, como si la mansión hubiera tomado el control. El pasillo que antes parecía familiar ya no lo era. Las paredes se alargaban, y el sonido de mis pasos se multiplicaba, como si estuviera siendo perseguida.
Al llegar al final del pasillo, me encontré con una puerta cerrada. Era una puerta que no recordaba haber visto antes. Era grande, de madera oscura, y al mirarla, sentí que me estaba llamando. Algo me empujó a abrirla. Algo me dijo que, al atravesarla, finalmente entendería lo que estaba sucediendo. Al girar la manija, un crujido bajo me hizo detenerme. El aire a mi alrededor se volvió aún más espeso, y la puerta se abrió con dificultad. Al otro lado, no había nada. Al principio, la habitación parecía vacía, pero al mirar más de cerca, vi algo que no podía ignorar. En el centro de la sala, una figura de pie, inmóvil, me observaba. Era la misma figura que había visto en el espejo. Alta, delgada, su rostro cubierto por una sombra impenetrable. No podía ver sus ojos, pero sentí su presencia con una intensidad abrumadora. Estaba allí, en la habitación, observándome, esperando a que hiciera algo. Y aunque sabía que debía huir, mis pies no respondieron. La figura levantó lentamente una mano, y con un gesto que no comprendí, me hizo un movimiento hacia la esquina de la habitación. La sombra que la rodeaba parecía moverse, como si la figura estuviera absorbiendo la luz misma. Me acerqué involuntariamente, como si fuera una marioneta, como si la casa me estuviera controlando. Cuando llegué a su lado, la figura levantó la mano de nuevo, y en su palma apareció una llave. No era una llave común. Era antigua, con un diseño extraño que no reconocí. Sin pensarlo, la tomé. El contacto con la llave me hizo sentir como si un hilo invisible me conectara con algo mucho más grande que yo, algo oscuro, profundo. La figura desapareció en un parpadeo, pero la llave seguía en mi mano. Ahora, sabía lo que debía hacer. La mansión me había dado la clave, y esa llave abriría la última puerta. La puerta que sellaba la verdad de todo lo que había sucedido aquí. La mansión ya no era solo una casa. Era un portal. Un portal que había estado esperando ser abierto, y yo era la última en llegar. La llave en mi mano era más que un simple objeto. Sentía su peso, su poder, como si hubiera sido forjada para mí, como si su existencia dependiera de mi presencia en la mansión. Cuando la miré detenidamente, pude ver que tenía símbolos grabados en su superficie, símbolos que nunca había visto antes. No me resultaban familiares, pero había algo en ellos, una fuerza inexplicable que me atraía. La habitación en la que me encontraba ya no parecía la misma. Las sombras se habían alargado más que nunca, y el aire estaba aún más denso. El viento afuera, que antes se había calmado, ahora soplaba con fuerza, agitando las cortinas y haciendo que las ventanas temblaran. Las paredes crujieron, como si la casa se estuviera despertando, como si estuviera viva, y me sentí más atrapada que nunca. La figura que había desaparecido, ahora parecía estar en todos los rincones de la habitación, observándome desde las sombras. No era una presencia física, sino algo mucho más grande, algo que no se podía comprender con la lógica humana. Sabía que algo me esperaba, y que esa llave era la única manera de desvelarlo. No tenía opción. Tenía que abrir lo que la mansión me había mostrado. La llave no era solo para una puerta. Era el último paso para entender lo que realmente era este lugar, y lo que había sucedido con la familia que alguna vez vivió allí. Así que, con el corazón acelerado, me dirigí al pasillo que conducía a la puerta que, ahora entendía, debía abrir. Al caminar por el pasillo, el aire se volvió aún más pesado, como si todo el peso de la mansión estuviera presionando sobre mis hombros. Las sombras que antes parecían ser solo un fenómeno natural, ahora parecían moverse por sí mismas, retorcerse, como si tuvieran vida propia. Sentía que me observaban, que no solo los cuadros o los objetos me miraban, sino que la propia casa me estudiaba. Cuando llegué frente a la puerta, noté que algo había cambiado. La puerta ya no era la misma. La madera, antes opaca y gastada, ahora brillaba con una intensidad extraña. Los símbolos en la llave comenzaron a resplandecer débilmente, como si estuvieran respondiendo al contacto con la puerta. Tomé la llave con la mano temblorosa y la inserté en la cerradura. En el momento en que giré la llave, un sonido profundo, como el rugido de un animal en la oscuridad, resonó por toda la mansión. La puerta se abrió lentamente, con un sonido que me hizo estremecer. La habitación detrás de ella era diferente. No era solo un cuarto más de la casa. Era algo más. La atmósfera que se encontraba allí era densa, palpable, y sentí que al cruzar ese umbral, algo cambiaría irrevocablemente. Entré, sin poder retroceder. Dentro, las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz que parecía moverse,
como si las imágenes mismas estuvieran vivas, como si la historia de la mansión se estuviera proyectando en el interior de la habitación. Vi sombras que se desplazaban por las paredes, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que no eran sombras comunes. Eran figuras humanas, pero deformadas, estiradas, como si hubieran sido arrancadas de la realidad y metidas en las paredes. Eran los antiguos moradores de la mansión, pero distorsionados, condenados a existir en la oscuridad eterna. En el centro de la habitación, una mesa estaba cubierta por una tela negra, y sobre ella había una caja de madera, la misma que había visto en mis sueños. La caja estaba decorada con los mismos símbolos que la llave. No podía dejar de mirarla. Había algo en ella que me llamaba, algo que sabía que debía abrir. Sentí que el destino de la mansión y el mío estaban conectados, y que solo al abrir esa caja podría entender por qué estaba allí, porque la mansión me había elegido. Con las manos temblorosas, quité la tela que cubría la caja, revelando su superficie, desgastada por el tiempo, pero aún intacta. Al abrirla, el aire alrededor se cargó con una energía extraña. Algo en el interior brillaba débilmente, como una luz enterrada bajo tierra. Dentro de la caja, había una serie de pergaminos, todos escritos en una lengua que no reconocía. Al tocarlos, sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. Las sombras de las paredes parecían acercarse, como si quisieran atraparme. Desplegué uno de los pergaminos, y al leer sus palabras, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Los símbolos eran los mismos que había visto en los cuadros, los mismos que había tocado en la llave. El mensaje era claro, pero incompleto, como si me hablara directamente. Aquellos que cruzan el umbral, el ciclo comenzará. La casa reclamará su alma, pero no será su fin. La casa se alimenta de aquellos que se atreven, vivirán en sus sombras para siempre. Al leer esas palabras, algo en mí se rompió. La mansión ya no era solo un edificio, un refugio aislado. Era un ser vivo, una criatura que se alimentaba de las almas que caían en sus garras. Y yo ya era parte de su historia. No era un simple visitante. Había sido absorbida por la mansión, atrapada en su ciclo interminable. Y lo peor era que no podía recordar si había sido yo quien había elegido vivir allí, o si la casa misma me había atraído. Sentí una presión en el pecho, como si la casa me estuviera ahogando. Miré a mi alrededor, y las sombras de las figuras en las paredes parecían acercarse aún más, extendiéndose, fusionándose con el aire, con la misma oscuridad que me rodeaba. La sensación de ser observada se intensificó. Ya no era solo una presencia, sino miles de almas atrapadas dentro de las paredes de Stonehenge, condenadas a vivir en su sombra. El tiempo parecía haberse detenido. Las sombras de los antiguos habitantes de la mansión parecían estar esperando a que entendiera mi destino, a que aceptara que ya no había vuelta atrás. Ya no había escape. La mansión me había reclamado, y no había forma de liberarme. La mansión parecía estar respirando conmigo. Cada rincón, cada sombra que se alargaba por las paredes, me observaba con una intensidad inexplicable. La casa ya no era solo un refugio, un lugar que podría haber sido acogedor en otro contexto. Ahora, era un ser, una entidad oscura que me había reclamado, como si fuera una extensión de sus pasillos y muros. A pesar de todo lo que había descubierto, no pude evitar sentirme atraída por la oscuridad de la mansión. Había algo fascinante en todo ello, algo seductor que me hacía querer entender más, conocer más. Pero, por dentro, sabía que no podía. La casa ya me había marcado. La llave que había encontrado, los pergaminos, las figuras distorsionadas en las paredes, todo formaba parte de un ciclo del que no había forma de escapar. Algo me decía que este lugar no había sido simplemente construido. Había sido creado. La sensación de ser observada no me abandonó ni por un instante. La casa se estaba alimentando de mi miedo, de mi desesperación. Sabía que estaba atrapada. No había manera de salir de ahí. Mi única opción era descubrir la verdad. Al menos, eso pensaba. Regresé al salón, donde todo había comenzado. La gran chimenea, apagada ahora, parecía haber estado observándome todo el tiempo. Las sombras jugaban con la luz que entraba por las ventanas sucias, creando formas inquietantes en las paredes. En ese momento, me di cuenta de que el sonido de mis pasos ya no resonaba en el suelo como antes. Ahora, parecía ser absorbido por las paredes. Como si la casa estuviera engullendo todo lo que tocaba. Me acerqué a la ventana, buscando algo en el exterior que me conectara con el mundo exterior, con la vida fuera de esas paredes. Pero lo que vi me dejó helada.
El paisaje fuera de la mansión estaba cubierto por una densa niebla. No podía ver el horizonte, no podía distinguir los árboles del bosque cercano. Todo estaba envuelto en una niebla espesa, como si la casa hubiera aislado completamente el exterior. Ni el viento, ni la luz del sol llegaban a esa atmósfera opresiva. Volví a alejarme de la ventana, y una sensación extraña me recorrió el cuerpo. La casa estaba cerrada, atrapada en el tiempo, pero yo también lo estaba. Cada habitación, cada pasillo, era como un laberinto del que no podía salir. Las puertas ya no eran simples aberturas a otros espacios. Eran barreras que me mantenían dentro, que me alejaban más y más de la libertad que había conocido antes de llegar allí. El tiempo comenzó a distorsionarse. No sabía si habían pasado horas o días. Cada día parecía ser una repetición del anterior, una espiral descendente que me arrastraba más hacia el centro de la mansión. Y, sin embargo, algo seguía llamándome. Algo en lo profundo de las entrañas de la casa me impulsaba a seguir buscando respuestas. Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo que llevaba a las escaleras, algo cambió. Las sombras en las paredes se movían más rápido, como si estuvieran vivas, como si tuvieran una conciencia propia. Mis pasos resonaban de manera más fuerte que antes, pero al mismo tiempo, se perdían en la vastedad de la casa. Sentí que la casa ya no era solo un refugio. Estaba transformándose, mutando ante mis ojos. La madera crujía con una frecuencia inquietante, y el aire se volvía más denso con cada paso. Al llegar a las escaleras, me di cuenta de que la puerta a la que había llegado antes, la que se había cerrado con un golpe sordo, estaba abierta. La puerta que conducía a los sótanos, la misma puerta que me había mostrado la llave, la misma puerta que me había prometido respuestas. ¿Había sido la casa quien la había abierto? ¿O era yo quien la había desenterrado, sin darme cuenta? La sensación de que algo me observaba se intensificó aún más. El frío era insoportable, y al bajar por las escaleras, sentí que las sombras me rodeaban más que nunca. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si la casa estuviera viva y respondiera a mis movimientos. La oscuridad en el sótano parecía más profunda, más densa, como si estuviera absorbiendo la luz misma. Cuando llegué al final de las escaleras, la puerta del sótano estaba abierta. La luz de la lámpara temblaba en mis manos, pero algo me impulsaba a entrar. La casa me estaba llamando. Sabía que en ese lugar encontraría las respuestas que había estado buscando, aunque no estaba segura de querer saber lo que estaba por venir. Al entrar, la temperatura descendió drásticamente. Todo estaba envuelto en una oscuridad que no podía penetrar. No había ventanas, no había luz, solo el eco de mis pasos y el pesado aire que me rodeaba. La lámpara apenas iluminaba unos pocos metros a la redonda, y a medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más denso. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y la sensación de que algo me estaba acechando se intensificaba. De repente, la lámpara parpadeó y se apagó. La oscuridad fue absoluta. No pude ver ni siquiera mis propias manos frente a mi cara. Y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido, bajo y lejano, pero claro. Como un susurro. No pude entender las palabras, pero no me hizo falta. Sabía que era la casa hablándome. De repente, una figura apareció ante mí, proyectándose de las sombras. No podía verla con claridad, pero la sentía, una presencia palpable, algo que se deslizaba entre las sombras, una sombra que parecía haberse formado de todo lo que la casa había absorbido. Mi corazón se aceleró, y mi respiración se volvió errática. La figura se acercó, y pude escuchar un sonido bajo, como un susurro en mi mente. Algo me decía que había llegado demasiado lejos, que ya no podía dar marcha atrás. La casa había empezado a reclamarme por completo. Y yo ya era parte de ella. La figura que se deslizaba entre las sombras no era humana. No podía decir con certeza qué era, pero sabía que no era algo que perteneciera a este mundo. Su presencia llenó la habitación de una energía tan densa que casi podía tocarse. El aire a mi alrededor se volvió frío, muy frío, y una presión insoportable me comprimió el pecho. No podía respirar con normalidad. Cada inhalación parecía más difícil que la anterior. La sensación de estar atrapada, de no poder escapar, creció con fuerza, como si las paredes de la mansión me estuvieran cerrando aún más. La figura se detuvo frente a mí. No la veía claramente, pero algo en su cercanía me hizo saber que era peligrosa. Algo que no debía desafiar. A medida que avanzaba en su aproximación, el eco de mis pasos dejó de sonar, como si mi cuerpo se hubiera quedado paralizado por completo.
El susurro que había oído antes comenzó a intensificarse, y esta vez no era solo una voz que flotaba en el aire. Era como si viniera directamente de mi mente, mezclada con mis propios pensamientos, pero distorsionada, como una llamada desde un lugar lejano. «Estás cerca», dijo la voz, aunque no la oí con mis oídos, sino con mi alma. «Muy cerca de comprender lo que has desatado». Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La sombra seguía acercándose, y el espacio entre nosotros se estrechaba con cada segundo. Sentí una presión en la cabeza, como si la figura estuviera intentando penetrar mis pensamientos, leer mi mente, tomar control de mi voluntad. Las sombras a su alrededor parecían extenderse, envolviéndome, rodeándome, como si quisieran devorarme. Fue entonces cuando vi algo en la esquina de la habitación. Algo que me hizo dar un paso atrás, aunque no podía moverme más. En el suelo, rodeado por las sombras, había una puerta. La misma puerta que había visto en mis visiones, en el reflejo del espejo, la puerta que la casa me había estado mostrando durante todo este tiempo. Era la puerta del final, la última puerta. La que conducía a la verdad, a la revelación de lo que realmente estaba sucediendo en la mansión. No sé cómo lo supe, pero entendí que esa puerta era el destino que me había sido marcado desde el momento en que llegué. No podía escapar de ella, no podía evitar lo que estaba a punto de suceder. Era un paso hacia lo desconocido, un paso que me llevaría a las profundidades de la mansión, a sus secretos más oscuros. La mansión, con sus sombras y sus ecos, me había elegido, y no podía deshacer lo que ya se había iniciado. Con un esfuerzo titánico, moví una pierna, luego la otra. La figura se desvaneció, pero no desapareció. La sentía detrás de mí, como una presencia que me empujaba hacia adelante. Me acerqué a la puerta, y la llave que aún llevaba en mi mano comenzó a vibrar. La llave reaccionó, como si supiera lo que estaba por venir, como si fuera la pieza final de un rompecabezas que no podía resolver. Al insertar la llave en la cerradura, la puerta se abrió con un crujido espantoso, como si algo largo y pesado se estuviera arrastrando a través del suelo. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero algo dentro de mí también se sintió aliviada. Ya no había vuelta atrás. El aire dentro de la habitación era helado, más frío que todo lo que había experimentado en la mansión hasta ahora. Las sombras eran más densas, más espesas, como si estuvieran vivas. La luz de la lámpara temblaba débilmente, iluminando lo que estaba frente a mí. Un espacio vacío. No había muebles, ni objetos, ni nada. Solo oscuridad, y lo que sentí fue como un abismo que me tragaba por completo. De repente, una figura apareció ante mí. No era una sombra, ni un reflejo, ni una ilusión. Era una presencia sólida, física, pero al mismo tiempo, no podía verle el rostro. Solo una silueta oscura, alta, envolviendo el aire con su sombra. En ese momento entendí algo que había estado ignorando todo el tiempo. Esta figura no era ajena a la casa. No era algo externo. Era parte de la mansión misma, una manifestación de sus secretos, de su maldición. Y yo era ahora parte de ella. Había cruzado el límite. Ya no había manera de escapar. La figura levantó su mano, y la habitación se llenó de una energía tan densa que sentí que mi corazón latía con el mismo ritmo que la casa. La sensación de estar atrapada, de estar siendo absorbida por la mansión, se volvió insoportable. No podía ver sus ojos, pero sentí que me estaba mirando, que me estaba evaluando, que me estaba juzgando. «Bienvenida», susurró la figura, aunque no la escuché. La voz retumbó en mi mente, un eco distante que parecía provenir de todas las direcciones a la vez. «Este es el fin del ciclo. Ya eres una más». En ese momento, entendí que nunca podría irme. Nunca había sido una simple visitante. Había sido elegida. Y la mansión, con todas sus sombras, con todos sus ecos, ya me había reclamado. No había escapatoria. Ya no quedaba tiempo. La figura levantó la mano, y en un parpadeo, todo se desvaneció. Las sombras, la figura, la mansión, todo desapareció, y me encontré atrapada en la oscuridad absoluta. La casa ya no era un lugar. Era un estado del que no podría escapar, una prisión eterna hecha de sombras y ecos. La mansión de Harwell estaba apartada de todo. No estaba en la ciudad, ni siquiera en las afueras. Estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles antiguos, cuyas ramas se entrelazaban como si intentaran formar un muro que separara la casa del mundo.
Desde el primer momento en que la vi, supe que había algo peculiar en ella. La estructura gótica, con sus torres que se alzaban hacia el cielo como dedos oscuros, no parecía un simple hogar. Había algo en ella, algo que me atraía y, al mismo tiempo, me hacía temer acercarme. Había escuchado historias de esa casa desde pequeña, rumores entre susurros sobre las desapariciones de aquellos que se atrevieron a vivir allí. Pero, como muchos, pensé que eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños. Cuando la oportunidad de mudarme a Harwell se presentó, no dudé en aceptarla. Necesitaba un lugar donde desconectarme, donde alejarme de todo. No me importaba lo que decían. Pensaba que si vivía sola allí, quizás encontraría algo de paz. El primer día que llegué, la casa me recibió con un aire pesado, casi palpable. A lo lejos, las nubes parecían siempre más oscuras sobre Harwell, como si el clima tuviera la misma naturaleza sombría que la casa. Dentro, el polvo cubría todo, las alfombras estaban gastadas y los muebles antiguos, pero algo en sus detalles me cautivó. Los candelabros de hierro negro, las molduras talladas, las ventanas altas, a través de las cuales apenas pasaba la luz, creaban una atmósfera única. A medida que recorría los pasillos, el silencio me envolvía, un silencio profundo que parecía estar suspendido en el aire. El día pasó sin muchos incidentes. Pasé horas organizando mis cosas, tratando de adaptarme al nuevo ambiente. Pero mientras más tiempo pasaba en la mansión, más sentía que algo no estaba bien. La casa parecía tener una presencia, una fuerza invisible que me acechaba. Los pasillos eran largos y laberínticos, y por alguna razón, siempre parecía que me perdía, aunque estuviera caminando en círculos. Las sombras en las esquinas parecían moverse, y el crujir de las maderas bajo mis pies me hacía pensar que alguien más estaba allí, observándome. Esa misma noche, mientras cenaba, una ráfaga de viento helado atravesó la ventana rota en la esquina del comedor. La llama de la vela tembló y, por un momento, pensé ver algo en el reflejo del cristal. No era más que mi propio rostro, pero había algo extraño en él. Como si mi imagen estuviera distorsionada, un poco más oscura, un poco más ajena. Cuando me levanté para cerrarla, el aire se calmó, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no desapareció. El segundo día fue cuando comencé a escuchar los susurros. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos, que el viento y los ruidos de la casa creaban esa ilusión. Pero mientras el día avanzaba, los susurros se hicieron más claros, más definidos, como si alguien susurrara en mi oído desde la otra habitación. Busqué por toda la casa, pero no encontré a nadie. La sensación de estar sola se desvaneció por completo, y en su lugar, se instaló la inquietante sensación de que no estaba sola en absoluto. Por la tarde, decidí explorar el jardín de la mansión. Era un terreno extenso, con flores marchitas y árboles que parecían haberse detenido en el tiempo. La niebla comenzó a levantarse del suelo, y el aire se tornó aún más frío. En la esquina del jardín, cerca de una verja oxidada, había un pequeño mausoleo. Estaba cubierto de musgo, con las piedras desgastadas por el paso de los años. No pude evitar acercarme. Al igual que con la mansión, sentí una extraña atracción hacia él. Dentro, había una tumba, una sola tumba. No sabía si era antigua o si había sido enterrado recientemente, pero algo en la inscripción me hizo detenerme. Los detalles eran borrosos, pero aún pude leer el nombre, Elias Harwell, el fundador de la familia que había construido la mansión. La fecha estaba desgastada, pero pude distinguir que había muerto hacía más de un siglo. Esa noche, después de cenar, me acomodé en el salón principal, junto a la chimenea. El crujir de la madera era lo único que me acompañaba, pero pronto, los susurros volvieron. Esta vez, no provenían de las paredes. No. Esta vez, venían de la chimenea. Me levanté y me acerqué, cautelosa, y cuando miré dentro, vi algo en las sombras. Una figura. No estaba segura de si era una ilusión o si realmente estaba allí, pero algo en sus ojos me hizo retroceder. Me volví rápidamente, tratando de calmar mi respiración, y fue entonces cuando escuché lo que me heló la sangre, el susurro de una voz, suave y clara, en mi oído. «Vas a ser parte de esto». Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía hablar. Solo podía sentir el peso de la casa, de lo que había comenzado a suceder, aplastándome. De repente, los candelabros sobre la mesa comenzaron a balancearse por sí mismos. La vela que había encendido se apagó de golpe, y la luz de la chimenea palideció. Un fuerte golpe, como si algo hubiera caído, resonó en el pasillo. Me giré hacia la puerta,
pero no había nadie allí. Estaba completamente sola. O al menos, eso pensé en ese momento. Los susurros se desvanecieron, pero la sensación de que la mansión me había reclamado, que no podía salir, se apoderó de mí. Esa noche, el viento aullaba con fuerza. Los árboles del jardín, sus ramas agitadas, parecían susurrar, como si compartieran secretos con la mansión. El reloj de pared, que marcaba la medianoche, parecía ralentizarse, como si el tiempo mismo estuviera distorsionado por la atmósfera espesa que lo envolvía todo. Me levanté de la silla junto a la chimenea, inquieta. Los susurros no habían cesado. Ahora eran más intensos, más cercanos, como si alguien se estuviera acercando a mí desde la oscuridad misma de la casa. Los pasos que había escuchado antes no eran un simple crujido. Eran pasos conscientes, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, esperando a que me girara. Decidí que debía enfrentar lo que fuera que me estaba acechando, así que tomé una linterna y me adentré en el pasillo. El suelo de madera crujió bajo mis pies mientras caminaba, pero el eco de mis pasos parecía resonar de manera extraña, como si la casa misma estuviera replicándolos, alargando cada sonido. A medida que me adentraba más, la sensación de frío se intensificaba. La linterna titilaba, y me vi obligada a mantenerla lo más cerca posible de mi cara para que la luz no se apagara por completo. El pasillo que recorría parecía más largo de lo que era. Las paredes, cubiertas por tapices antiguos y empotradas con retratos que ya no parecían humanos, parecían moverse con cada parpadeo. Los ojos de los cuadros no se limitaban a mirarme, me observaban con una profundidad incómoda, como si estuvieran siguiendo cada uno de mis movimientos. Pero no me atrevía a apartar la vista de ellos. Algo en su mirada me decía que debía continuar. Finalmente, llegué a una puerta que no recordaba haber visto antes. Estaba situada al final del pasillo, casi oculta entre las sombras. La madera, de un color más oscuro que las demás, estaba decorada con intrincados detalles que apenas pude distinguir en la penumbra. La llave, que aún llevaba en el bolsillo, parecía vibrar en contacto con la puerta. No sabía por qué, pero algo me decía que esta puerta era el último paso, el umbral hacia algo que no podía comprender. Con una mezcla de miedo y determinación, metí la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un ruido profundo, como si hubiera estado sellada durante siglos. Un aire gélido salió del interior, envolviéndome en un abrazo helado. La habitación que se encontraba detrás de ella era aún más oscura que el pasillo. No había ventanas, solo una pequeña lámpara de aceite que parpadeaba débilmente en el centro. La luz titilante iluminaba unos estantes llenos de libros, algunos de ellos rotos y otros cubiertos por el polvo de los años. Pero no fue el mobiliario lo que me llamó la atención, sino lo que estaba en el centro de la sala. En el suelo, había una alfombra gruesa, desgastada por el paso del tiempo, y sobre ella, una pequeña mesa de madera, sobre la cual descansaba una caja. No era una caja común. Era pequeña, de madera oscura, con grabados extraños en su superficie. Se sentía como si estuviera allí por una razón, como si esperara ser descubierta. Con manos temblorosas, me acerqué y levanté la tapa de la caja. En su interior, había un objeto envuelto en un trozo de tela antigua. Lo saqué con cuidado, y al desenvolverse, me encontré con una figura de cristal. Era una estatua pequeña, pero de una belleza inquietante. Representaba a una mujer, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas en el regazo. Pero lo que me hizo detenerme no fue la figura en sí, sino el brillo en sus ojos. Aunque eran de cristal, parecían vivos, y al mirarlos, sentí una oleada de frío recorrer mi espalda. El aire alrededor de mí se volvió más denso. Las sombras comenzaron a alargarse, a moverse, como si estuvieran cobrando vida. La figura en mis manos parecía pesar más de lo que realmente era. Un susurro, apenas perceptible, me llegó al oído, como una advertencia. No pude entender las palabras, pero sentí que la casa me estaba advirtiendo. Esta figura, este objeto, no debía ser tocado. En ese momento, un sonido bajo me hizo girar rápidamente. La puerta que acababa de abrirse se cerró de golpe. El aire se volvió más frío, más pesado. Sentí que las sombras me rodeaban, que ya no estaba sola en la habitación. No estaba segura de qué estaba pasando, pero sabía que la mansión ya no era solo un lugar de misterio. Era una entidad viva que me estaba atrapando en su historia, una historia que nunca podría entender completamente. La lámpara de aceite parpadeó una vez más antes de apagarse por completo, dejando la habitación sumida en la oscuridad total. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido sordo,
como si algo o alguien se deslizara por el suelo hacia mí. Las sombras crecieron a mi alrededor, y de repente, una figura apareció en la puerta. No era humana, no completamente. La sombra estaba formada por el mismo vacío de la habitación, y se alargaba hacia mí, acercándose lentamente. El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí me empujó a levantar la figura de cristal en mis manos. La sostuve frente a mí, como si el objeto pudiera protegerme de lo que estaba por venir. La sombra se detuvo frente a mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí que me estaba observando, evaluándome. «Eres la última», susurró una voz que parecía provenir de todos los rincones de la casa. No entendí lo que significaba, pero algo en esas palabras me hizo temer lo peor. En ese momento, supe que la mansión no era solo un lugar abandonado. Era un refugio para algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando por mí, esperando a que tocara la figura de cristal. La mansión había comenzado a reclamarme, y ya no podía escapar. El ambiente en la mansión de Harwell se había transformado completamente. Lo que antes había sido un refugio solitario y algo intrigante, ahora era un lugar imbuido de una presencia palpable, opresiva. Cada rincón de la casa parecía haberse vuelto más oscuro, más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de historias no contadas y secretos olvidados. La figura de cristal que había encontrado en la caja comenzó a pesarme en las manos. A medida que la sostenía, sentía como si su peso se duplicara, como si no fuera solo un objeto inanimado, sino una carga, una advertencia de algo que estaba por venir. La figura en mis manos, con sus ojos vacíos de cristal, parecía mirarme fijamente, y la sensación de ser observada se intensificaba. Ya no solo sentía las sombras del pasillo observándome, ahora parecía que todo en la casa tenía una mirada, una presencia que se deslizaba a través de las paredes, de las puertas cerradas. La mansión misma me estaba envolviendo, atrapando cada parte de mí, y ya no sabía si quería descubrir los secretos que guardaba. Salí de la habitación del sótano, pero el pasillo que llevaba de regreso a mi habitación parecía mucho más largo de lo que recordaba. El crujido de la madera bajo mis pies resonaba con fuerza, pero algo más, algo distinto, comenzó a seguir el ritmo de mis pasos. No era un eco. No era un reflejo de mis movimientos. Era como si alguien más estuviera caminando detrás de mí, sincronizando sus pasos con los míos, tan cercano que casi podía sentir la presencia. Mi respiración se volvió errática, y el sudor frío comenzó a cubrir mi frente. Volví la vista rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de que alguien estaba siguiéndome era inconfundible. En lugar de regresar a mi habitación, me dirigí hacia el salón principal. Tal vez al estar en un lugar amplio, con más luz, podría calmar la ansiedad que me estaba atormentando. Pero, al llegar, la atmósfera no me dio la paz que había esperado. El salón parecía más oscuro que nunca. Las paredes, cubiertas por el papel tapiz antiguo, ahora se veían opacas, como si una capa de suciedad las hubiera oscurecido aún más. Las sombras en las esquinas del salón se alargaban con una intensidad espeluznante. La lámpara sobre la mesa de madera, que antes brillaba con suavidad, ahora parpadeaba intermitentemente. Los candelabros de hierro, fríos y desmoronados, colgaban de los techos como guardianes silenciosos de la casa, sin emitir una sola chispa de luz. Cerré los ojos un momento, respirando profundamente, tratando de recobrar la calma. Cuando los abrí, no pude evitar mirar hacia los cuadros que adornaban las paredes. Esos retratos antiguos que antes me parecían tan normales ahora tenían una cualidad inquietante. Los ojos de los personajes pintados seguían mis movimientos, los sentía sobre mí. Era como si cada uno de esos ojos tuviera su propia historia que contar, pero ninguna de ellas era pacífica. El aire en el salón se volvió más pesado, como si el tiempo estuviera distorsionado allí. Un susurro bajo, como una voz lejana, comenzó a llenar el espacio. Al principio, era ininteligible, pero a medida que el sonido crecía, pude distinguir unas pocas palabras. La llave es el único camino. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿La llave de qué? Recordé la figura de cristal y la llave que había encontrado en el suelo, cuando la casa comenzó a cerrarse sobre mí. ¿Esa llave estaba conectada con lo que estaba sucediendo? Al darme la vuelta, sentí que el salón comenzaba a cerrarse, como si las paredes se acercaran a mí, como si la casa me estuviera rodeando. El suelo crujió, y una corriente de aire helado me atravesó, haciendo que mis cabellos se erizaran. Sentí que la casa quería atraparme, que me estaba llamando a través de esos susurros, a través de las sombras.
En un impulso de pánico, salí del salón y corrí por el pasillo, pero a medida que avanzaba, todo parecía distorsionarse. Las habitaciones que conocía ya no estaban en el mismo lugar. Las puertas se cerraban solas, los pasillos se alargaban interminablemente. A cada paso, el aire se volvía más denso, y el sonido de mis pasos se perdía en la vasta oscuridad. Finalmente, llegué a una puerta que no recordaba haber visto antes. Estaba al final de un pasillo que no había recorrido antes, una puerta más grande que las demás, de madera oscura, con detalles tallados en su superficie. Sin pensarlo, tomé la llave de cristal que aún sostenía en mi mano y la inserté en la cerradura. La puerta se abrió con facilidad, y al cruzar el umbral, sentí como si todo a mi alrededor se desvaneciera. La habitación a la que entré era completamente diferente a las demás. No había ventanas, solo una tenue luz que provenía de una lámpara en el centro. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue la mesa. Sobre ella había una figura, idéntica a la que había encontrado en la caja, la misma estatua de cristal. Pero esta vez no estaba vacía. Esta figura tenía algo en sus manos, algo que no había visto antes. Me acerqué lentamente, sintiendo el peso de la estatua en mis manos. Cuando la tomé, sentí una vibración extraña, algo dentro de la figura que resonaba con la casa. En sus manos había una carta. Con manos temblorosas, la saqué, y al desplegarla, leí las palabras escritas en una tinta negra que parecía moverse ante mis ojos. El ciclo no puede terminar. Todo lo que ha comenzado, debe completarse. La mansión no te dejará ir. Eres parte de su historia ahora. Al leer esas palabras, una sensación de desesperación me invadió. La mansión me había atrapado. Ya no era un visitante. Era parte de su historia, una historia que nunca terminaría, porque no había escape. No podía salir. No podía huir. Ya no había forma de deshacer lo que había comenzado al cruzar ese umbral. El ciclo había comenzado, y ahora, yo era su última pieza. La carta en mis manos parecía arder, pero no de calor, sino de una energía oscura que se filtraba a través de la tinta. Las palabras en ella no me daban paz, sino una comprensión que me aterraba. El ciclo no puede terminar. Pensé en esos antiguos rumores que había escuchado cuando llegué al pueblo, historias que hablaban de los Harwell y su mansión maldita. Ahora, esos susurros parecían más que leyendas. Estaba atrapada en algo mucho más grande, algo que no entendía por completo, pero que ya no podía ignorar. Puse la carta sobre la mesa y miré a mi alrededor. La habitación en la que me encontraba, aunque era pequeña, estaba completamente aislada del resto de la mansión. El aire estaba cargado, como si toda la oscuridad de la casa se hubiera concentrado en este espacio. Me sentía observada, aunque no podía ver a nadie. El único sonido que podía oír era el golpeteo de mi propio corazón y el sordo crujir de la casa, como si estuviera respirando, esperando, observando. Me acerqué al espejo que colgaba en la pared, un espejo grande, ovalado, con un marco de madera tallada con símbolos que no entendía. Al principio, pensé que mi reflejo estaba normal, pero cuando me miré con más atención, algo cambió. Mi rostro se distorsionó, pero no era por el reflejo. Era como si, en el cristal, alguien más estuviera allí, parado detrás de mí. Al girarme rápidamente, no vi a nadie, pero el frío que sentí en mi nuca me dijo que algo o alguien estaba presente. Algo me acechaba. De repente, la casa comenzó a resonar, como si sus paredes se estuvieran estrechando, como si todo lo que había sido sólido en mi vida comenzara a desmoronarse. Un zumbido bajo llenó mis oídos, y la sensación de estar atrapada en una red invisible se hizo más fuerte. Había una conexión, una fuerza que me unía a esta mansión. No era una conexión que pudiera romper. Era como si la casa misma me hubiera elegido, y ahora formaba parte de su historia. Decidí que debía encontrar la salida, que ya no podía quedarme allí. No podía seguir ignorando los susurros, los ecos de la mansión. Salí de la habitación y volví al pasillo, pero lo que vi me dejó sin aliento. El pasillo, que había recorrido tantas veces, había cambiado. Las paredes ahora parecían moverse, distorsionándose. No era mi imaginación. El pasillo se alargaba, como si la casa se expandiera ante mí, como si estuviera absorbiendo cada uno de mis pasos. La puerta al final del pasillo, antes cerrada, ahora estaba abierta, como si me estuviera invitando a cruzar. Avancé, a pesar del miedo que me recorría, hasta llegar a la puerta. Al cruzarla, una corriente de aire me golpeó en la cara, helada, como si viniera de un lugar más allá de este mundo.
Me encontraba en una habitación completamente diferente, aún más opresiva que las anteriores. La luz que provenía de la lámpara de aceite era débil, apenas iluminando el centro de la habitación. Al mirar hacia el suelo, vi algo que me detuvo en seco. Había una gran alfombra negra, deshilachada por los años, pero sobre ella, algo estaba dibujado. No era un símbolo que reconociera, pero me resultaba inquietantemente familiar. Era un círculo, con marcas extrañas que se entrelazaban en su interior. Parecían inscripciones, pero no de una lengua común. Eran letras, símbolos, como si la mansión misma estuviera escribiendo su historia en la alfombra. Me acerqué con cautela, pero no pude apartar la vista de las marcas. Algo en ellas me llamaba, me decía que debía tocarlas. Pero sabía que no debía. Sin embargo, cuando extendí la mano, no pude resistir. El momento en que mi dedo tocó la alfombra, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Un retumbido profundo sacudió la mansión, como si algo hubiera despertado en las entrañas de la casa. El zumbido en mis oídos se intensificó, y las paredes comenzaron a vibrar. Las luces de la lámpara se apagaron de golpe, sumiéndome en la oscuridad más absoluta. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si la casa me estuviera aplastando. De repente, el sonido de pasos resonó desde el pasillo. No eran mis propios pasos. Eran otros, más pesados, más lentos. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero al escuchar el sonido cada vez más cerca, supe que no podía ignorarlo. Los pasos venían hacia mí, y lo peor era que no podía ver nada. La oscuridad era total. Era como si la mansión se hubiera tragado la luz, como si estuviera arrastrándome a su interior. Antes de que pudiera reaccionar, algo me tocó el hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. No era posible. No podía estar sola. Algo me estaba observando, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, como si la casa misma se hubiera convertido en un organismo vivo, respirando, alimentándose de mi miedo. La puerta de la habitación se cerró con un golpe sordo, y la casa comenzó a crujir, como si se estuviera moviendo, reajustando sus paredes. El pasillo ya no estaba al frente. El espacio parecía haber cambiado, y de repente, entendí que ya no estaba en la mansión. Estaba en su interior, en el mismo corazón de la oscuridad que la habitaba. Con las manos temblorosas, busqué la llave en mi bolsillo, la misma que había encontrado en el salón. La sentí cálida, como si hubiera estado esperando este momento. Sabía que era la clave para salir, para entender lo que realmente estaba sucediendo, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que abrir cualquier puerta en ese lugar significaría perderme por completo. El aire se volvía más espeso, como si la mansión estuviera respirando conmigo, absorbiendo cada uno de mis movimientos. La llave en mi mano, caliente, vibraba con una intensidad inquietante, como si supiera algo que yo aún no comprendía por completo. Sabía que tenía que usarla. Algo dentro de mí me decía que debía abrir esa puerta. Pero, al mismo tiempo, sentía que al hacerlo no solo liberaría mis respuestas, sino que también liberaría algo mucho más oscuro, algo que no estaba preparado para enfrentar. Mi respiración se volvió errática. El peso de la casa me aplastaba el pecho. La figura que había visto en el espejo, los susurros, la presencia detrás de mí, todo parecía converger en ese momento. Cada rincón de la mansión, cada pasillo, cada habitación, ya no eran simples partes de un lugar abandonado. Eran piezas de un rompecabezas oscuro, en el que yo era una pieza clave. Estaba atrapada en una historia que no había comenzado yo, pero que, sin duda, estaba destinada a terminar conmigo. Con mano temblorosa, me dirigí hacia la puerta al final del pasillo. El crujir de la madera bajo mis pies resonó en el aire, y sentí que cada sonido se alargaba, como si la casa misma estuviera tomando nota de mi presencia. La puerta estaba allí, esperándome, imponente, con su cerradura tallada, como si deseara ser abierta. La llave encajó perfectamente en la cerradura, y al girarla, un sonido profundo y resonante llenó el pasillo, como un eco de tiempos olvidados. La puerta se abrió con un quejido bajo, y al cruzar el umbral, el aire se volvió aún más denso. Las sombras se movían, retorcían, como si la misma oscuridad estuviera cobrando vida. Sentí que las paredes se acercaban a mí, que la casa comenzaba a cerrarse, a envolverme. La luz de la lámpara, que antes apenas iluminaba el pasillo, ahora brillaba con una intensidad cegadora. Pero, a pesar de la luz, sentí que algo estaba mal. La habitación ante mí no era como las demás.
No tenía muebles, ni decoraciones, ni detalles. Era una habitación vacía, pero algo en su vacío me helaba. Al centro de la sala, una figura de cristal, igual a la que había encontrado antes, estaba de pie sobre un pedestal. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. La figura no era estática. Movía su cabeza, lentamente, como si me estuviera observando, reconociendo mi presencia. Los ojos de cristal brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo, y al mirarlos, sentí una corriente recorrerme, como si una energía invisible me atravesara. De repente, los susurros comenzaron nuevamente, más intensos que antes. Ya no eran voces dispersas. Eran una sola, un murmullo constante que llenaba la habitación, como un coro lejano. Sentí que la casa estaba hablando conmigo, que me estaba llamando, que no podría salir hasta que lo comprendiera todo. La figura de cristal en el pedestal comenzó a moverse, y aunque mis piernas temblaban, algo dentro de mí me impulsó a acercarme. Al acercarme a la figura, la llave en mi mano comenzó a vibrar de nuevo, como si estuviera respondiendo a algo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura levantó una mano, y en ese momento, las sombras en la habitación se alargaron, se fusionaron con la figura, y una fuerza invisible me empujó hacia ella. No podía retroceder, no podía moverme. La figura de cristal, con sus ojos vacíos, parecía atraparme en su mirada. «Lo has hecho», susurró una voz en mi mente. «Ahora eres parte de la casa, parte de su historia». Las palabras resonaban en mi cabeza, como un eco, como un veredicto final. «Ya no puedes escapar». El aire se volvió más denso, más frío, y sentí que mi corazón latía con una fuerza incontrolable. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, envolviéndome, y la figura de cristal levantó la mano, apuntando hacia mí. En ese momento, supe lo que debía hacer, pero también supe que al hacerlo, nunca volvería a ser la misma. La mansión había reclamado su precio. Con un último esfuerzo, levanté la llave y la coloqué en el pedestal donde la figura descansaba. Un brillo oscuro surgió de la base de la figura, y la casa tembló, como si un grito ancestral fuera liberado de sus entrañas. Las paredes se agrietaron, el suelo crujió, y un grito silencioso recorrió la mansión. La figura de cristal cayó al suelo, hecha pedazos, pero lo que vi en su interior no fue cristal roto. Era oscuridad. Un vacío sin fin que me engulló, me atrapó. Y entonces, todo se apagó. La oscuridad fue absoluta. Sentí que me caía en un vacío sin fin, como si la casa misma me hubiera tragado. No era un abismo físico, sino algo mucho más profundo, más inquietante. La sensación de estar atrapada en las entrañas de la mansión se intensificó. El aire a mi alrededor estaba completamente congelado, y me era imposible moverme, como si las sombras mismas me tuvieran sujeta. No podía ver, pero podía sentir cómo la casa me observaba, como las paredes, las mismas que me habían acogido, ahora me reclamaban. No sé cuánto tiempo pasó, pero, cuando finalmente pude mover los dedos, sentí que estaba de vuelta en el pasillo. No en cualquier pasillo, sino en el que había recorrido innumerables veces. Sin embargo, todo era diferente. Las paredes estaban más desgastadas, más deterioradas, y el aire, aunque frío, parecía más pesado, más denso, como si la casa estuviera viva, respirando conmigo. Lo único que permanecía intacto era el sonido de mis propios pasos, retumbando en la vastedad del pasillo vacío. Algo había cambiado. Las sombras no solo se movían. Ahora, parecían tener una forma definida, algo que no podía ver con claridad, pero que sentía a mi alrededor. Como si todo el lugar estuviera lleno de presencias que me acechaban, esperando el momento exacto para revelarse. Mi respiración era rápida, entrecortada, y mi mente se llenaba de pensamientos oscuros, de recuerdos de lo que había ocurrido, de lo que había hecho. La llave, la figura, el pedestal, todo parecía un sueño, pero la sensación de que la casa me había absorbido era tan real como la misma oscuridad. Decidí avanzar, a pesar del miedo que me atenazaba. Las puertas que antes parecían abiertas ahora estaban cerradas. La casa parecía haberse cerrado aún más, como si estuviera sellada. La sensación de estar atrapada se intensificaba con cada paso. Al llegar al final del pasillo, me encontré frente a una puerta que nunca antes había visto. No era una puerta cualquiera. Era una puerta diferente, más antigua que las demás, con detalles tallados que parecían moverse, como si los símbolos en la madera estuvieran vivos, cambiando ante mis ojos. No podía evitarlo. Me acerqué a la puerta. Sabía que lo que estaba detrás de ella era el último paso,
la última parte del ciclo en el que me había quedado atrapada. Con una mano temblorosa, tomé la manija y giré. La puerta se abrió con un sonido tan profundo que el suelo tembló, y al cruzar el umbral, el aire cambió. El frío se volvió más intenso, casi insoportable. Era como si toda la esencia de la mansión se hubiera condensado en esta habitación. Lo que vi no fue lo que esperaba. La habitación era vasta, mucho más grande de lo que la casa habría sugerido. No había paredes, ni techo, solo una inmensidad infinita de oscuridad. A medida que avanzaba, sentí que el espacio a mi alrededor se estiraba, como si estuviera viajando a través del tiempo y el espacio. Las sombras se alargaban y se retorcían, y los susurros llenaban el aire, pero no podía entender lo que decían. Había algo en esa oscuridad que me estaba consumiendo, algo que me estaba absorbiendo con cada paso. En el centro de la habitación había una figura que ya no era de cristal. Era humana, o al menos lo parecía. Una mujer, de pie, inmóvil, vestida con ropas antiguas, con una expresión vacía en su rostro. Sus ojos, sin vida, estaban fijamente mirando hacia adelante, pero no parecían mirarme a mí. La figura estaba rodeada por un círculo de sombras, y a medida que me acercaba, sentí una presión en mi pecho, como si estuviera siendo arrastrada hacia ella. De repente, la figura se movió. No de una forma natural, sino como si se deslizara a través del espacio, como si fuera parte de la oscuridad misma. Su rostro se volvió hacia mí, y por un momento, vi sus ojos, vacíos, pero tan profundos que me sentí como si pudiera perderme en ellos. La sensación de estar atrapada en su mirada fue tan intensa que me detuve en seco. El ciclo ha comenzado, dijo la figura, aunque no la escuché con mis oídos. La voz resonaba en mi mente, un susurro que se mezclaba con los ecos de la casa. Tú eres la última. No sabía qué significaban esas palabras, pero algo dentro de mí entendió que ya no había vuelta atrás. No era solo la mansión lo que me había absorbido. Yo era parte de ella, parte de su historia interminable. El ciclo en el que me había quedado atrapada no tenía fin. Era la última pieza, la última alma que debía unirse a las sombras. De repente, la figura levantó una mano, y el círculo de sombras comenzó a moverse, envolviéndome, apoderándose de mi cuerpo. La oscuridad me abrazó, y cuando traté de gritar, no salía sonido de mi boca. No podía respirar, no podía moverme. Las sombras comenzaron a arrastrarme, y la figura, ahora más grande, más imponente, se desvaneció en la oscuridad. Sentí que me hundía, que la casa me tragaba, que ya no era más que un susurro en la inmensidad de la mansión. Las paredes, las puertas, las sombras, todo se desvaneció, y lo único que quedaba era el ciclo que nunca terminaría. La mansión había ganado. Ya no era una visitante, ni una prisionera. Era una parte más de la historia, una sombra más en la casa. Nunca había creído en las leyendas ni en las supersticiones. Los cuentos de fantasmas y las historias de casas malditas me parecían simples distracciones para aquellos que no podían lidiar con la realidad de la vida cotidiana. Sin embargo, todo eso cambió el día que llegué a la mansión de Blackthorne. La mansión no era solo un edificio antiguo. Era un monumento a la decadencia, un vestigio de un pasado que había sido olvidado y dejado atrás por todos, excepto por aquellos que habían estado demasiado cerca de ella para evitarlo. Los árboles que rodeaban el jardín estaban retorcidos, como si su propia existencia fuera una lucha contra la naturaleza. La niebla siempre parecía envolver la mansión, independientemente del clima, creando una atmósfera que era, al mismo tiempo, atractiva y repulsiva. No podía evitar la sensación de que la mansión me observaba. Llegué a Blackthorne buscando un cambio. Había dejado atrás una vida ajetreada, llena de compromisos y responsabilidades que me ahogaban. Pensé que encontrar paz en un lugar apartado podría ofrecerme la tranquilidad que tanto necesitaba. Lo que no sabía era que mi llegada a Blackthorne marcaría el principio de una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. La primera noche en la mansión fue tranquila, al menos superficialmente. El sonido del viento golpeando las ventanas y el crujir de la madera bajo mis pies se convirtieron en la banda sonora de mi primera noche. Sin embargo, cuando me preparaba para dormir, algo extraño ocurrió. Me di cuenta de que los espejos en las paredes no reflejaban mi imagen correctamente. La imagen que veía en ellos era un reflejo ligeramente distorsionado, como si algo estuviera interfiriendo en el cristal. Al principio, pensé que era solo mi cansancio jugando conmigo. La mansión, después de todo,
era antigua y los espejos podían estar deteriorados. Sin embargo, la inquietud que sentí esa noche no desapareció con el paso de los días. Algo en el aire, en la atmósfera de Blackthorne, no me dejaba tranquila. No era solo el peso de su antigüedad. Era como si el lugar tuviera una memoria propia, una memoria que se alimentaba de mis pensamientos. Decidí investigar la mansión. No podía ignorar la extraña sensación que me invadía cada vez que me encontraba en la sala de estar, mirando esos espejos rotos. El silencio en la casa era abrumador, y aunque la mansión parecía vacía, siempre sentía que alguien, o algo, me observaba. Una tarde, mientras recorría el pasillo, noté algo peculiar. En las paredes del pasillo principal, los espejos estaban enmarcados con adornos que parecían más antiguos que la propia mansión. Los marcos estaban cubiertos de una capa gruesa de polvo, pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que los espejos reflejaban la luz. No era una luz natural. Era una luz extraña, como si los espejos estuvieran recibiendo una fuente de luz interna, algo que no podía ver. Al acercarme a uno de ellos, el reflejo que vi no era el mío. Era una figura que se desvaneció tan rápido que casi me hizo dudar de lo que había visto. Una figura humana, pero no una figura que perteneciera a este mundo. Era una sombra, una presencia que parecía surgir de las profundidades de la mansión misma. Aterrada, retrocedí, pero el reflejo ya había desaparecido. No sabía si había sido producto de mi mente o si realmente algo estaba sucediendo en Blackthorne. Decidí que debía investigar más a fondo, y así lo hice. Durante los días siguientes, recorrí la mansión, buscando alguna pista que me ayudara a comprender lo que estaba ocurriendo. Las habitaciones eran tan vastas como la casa misma, y a medida que exploraba, me sentía más atrapada, como si las paredes se cerraran poco a poco a mi alrededor. Fue entonces cuando descubrí la biblioteca. En el fondo de la mansión, oculta tras una pesada puerta de roble, encontré la sala que nunca había imaginado. Estaba llena de libros antiguos, algunos de los cuales parecían no haber sido tocados en siglos. Al examinar uno de ellos, descubrí que se trataba de un diario de un hombre llamado Edgar Blackthorne, el ancestro de la familia. Al leerlo, descubrí algo espeluznante. Edgar hablaba de los espejos, de cómo la familia Blackthorne había sido maldita, condenada a vivir con la presencia de sombras en sus reflejos. Según el diario, los espejos de la mansión no solo reflejaban las imágenes físicas, sino también las sombras de los que vivían en ella, las sombras de sus peores miedos, de sus más oscuros deseos. Los espejos, al parecer, eran portales hacia otro lugar, un lugar donde las almas atrapadas de aquellos que habían vivido en la mansión se mantenían prisioneras. A medida que leía, una sensación de desesperación me invadió. Las palabras de Edgar resonaban en mi mente, y comencé a comprender que lo que estaba ocurriendo en Blackthorne no era solo una coincidencia. La mansión no me estaba observando. Me estaba atrapando, como había atrapado a todos los demás antes que yo. Los espejos no solo reflejaban la realidad, reflejaban los deseos y los miedos más profundos de aquellos que se acercaban a ellos, y esos reflejos se alimentaban de esas emociones. Al salir de la biblioteca, me di cuenta de que algo había cambiado. El aire era más denso, la mansión más cerrada. La luz que antes penetraba por las ventanas ahora era débil, como si estuviera luchando por entrar. Los espejos parecían mirarme desde las paredes, desde los rincones. Y yo sentía que ya no podía escapar. Fue entonces cuando lo comprendí. No podía irme. No podía huir de la mansión, porque la mansión ya me había atrapado. Yo era parte de su historia, y los espejos de Blackthorne me reflejaban, no solo como una simple imagen, sino como una sombra, una parte más de la oscuridad que había estado esperando. El peso de lo que había descubierto en el diario de Edgar Blackthorne comenzó a asentarse sobre mí, como una capa pesada y fría que no podía quitarme. Los espejos de la mansión no solo eran objetos comunes. Eran portales, puertas hacia algo mucho más oscuro, algo que la familia Blackthorne había intentado ocultar a toda costa. Al principio, había pensado que todo esto era una simple superstición, una vieja leyenda que había sido olvidada por el tiempo. Pero mientras más tiempo pasaba en la mansión, más evidente se volvía que todo lo que Edgar había escrito en su diario era real. Esa noche, la mansión parecía aún más fría, como si la temperatura de sus muros hubiera descendido considerablemente. Los susurros a mi alrededor eran incesantes, y aunque trataba de concentrarme en lo que había leído, no podía evitar la sensación de que algo me observaba. Cada paso que daba en los pasillos oscuros parecía resonar de una manera extraña,
como si el sonido se prolongara mucho más de lo normal, multiplicándose, repitiéndose. Decidí que debía enfrentarlo. Debía comprender lo que realmente estaba ocurriendo en Ravenscroft, y para hacerlo, tenía que volver a la sala de los espejos. Había algo allí, algo que me llamaba, algo que me decía que tenía que ver más allá de lo que ya había visto. Tal vez el miedo, el temor a lo desconocido, me empujaba a hacerlo. Tal vez era la curiosidad. Pero sabía que no podía ignorar lo que los espejos me mostraban. No podía evitarlo. Esa noche, subí al piso superior. Las escaleras, cubiertas de polvo, crujían con cada paso que daba. El pasillo estaba oscuro, y la luz que emitía la lámpara era débil, como si intentara luchar contra la oscuridad que todo lo envolvía. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso. Podía sentirlo, como si la casa misma estuviera respirando conmigo, como si el edificio no solo fuera una estructura, sino una entidad consciente, consciente de mi presencia. Llegué al pasillo donde se encontraban los espejos. La sala estaba al final del corredor, con sus paredes adornadas por espejos antiguos, todos con marcos dorados que reflejaban una luz extraña. Sin embargo, al acercarme, vi algo que me heló la sangre. Los espejos, que antes reflejaban mi figura, ahora mostraban algo diferente. Mi reflejo ya no estaba estático. Se movía por sí mismo, como si fuera una entidad separada de mí. Mi cuerpo tembló, pero no pude apartar la vista. En el espejo más grande, el que se encontraba al final del pasillo, mi reflejo comenzó a sonreír. Era una sonrisa que no había visto antes, una sonrisa burlona, macabra. Pero lo más aterrador fue que no era una sonrisa que yo había hecho. Era como si alguien o algo más estuviera usando mi cuerpo, controlándolo desde el otro lado del espejo. Con las manos temblorosas, me acerqué más al espejo, y el reflejo comenzó a cambiar. Ahora ya no era solo una sonrisa. La figura en el espejo comenzó a moverse más rápido, con movimientos inhumanos, antinaturales. Se deslizaba hacia mí, acercándose con una velocidad alarmante, y el pánico se apoderó de mí cuando vi que la figura del espejo ya no me reflejaba. Había algo más, algo que se estaba tomando mi lugar. Un reflejo, pero no el mío. No pude hacer más que mirar, paralizada. La figura se acercó aún más, y en su rostro, pude ver que no tenía ojos. ¿Dónde deberían estar? Solo había vacíos, oscuridad. Era como si el espejo estuviera tomando vida, tragando mi alma, absorbiendo todo lo que había sido. De repente, el reflejo dio un paso hacia mí, y sentí una presión en el pecho. El aire desapareció de mis pulmones, como si estuviera siendo devorada por el mismo espejo. El sonido del tic-tac de un reloj, que había sido constante en la mansión, se intensificó, y el eco de mis propios latidos retumbaba en mi mente. La figura en el espejo extendió una mano, y su rostro cambió nuevamente. Ahora, la figura sonreía de manera grotesca, más grande, más siniestra. Parecía que se estaba alimentando de mi miedo, creciendo con cada latido de mi corazón. Intenté apartarme, pero mis piernas no respondían. No podía moverme. La figura del espejo ya no era solo un reflejo. Estaba dentro de mí. Ya no había distinción entre lo que veía en el espejo y la realidad. Todo se desmoronó en ese momento, y sentí que la mansión me había atrapado completamente. En un último intento, extendí la mano hacia el espejo, como si fuera a tocarlo, como si creyera que eso podría liberarme. Pero al hacerlo, el espejo tembló. La figura en su interior también extendió su mano, y cuando sus dedos tocaban los míos, el mundo a mi alrededor se deshizo. El pasillo, la mansión, todo desapareció en un parpadeo. Me encontré en un lugar vacío, en una oscuridad infinita. No podía ver nada, pero sentía que la mansión me rodeaba. Las paredes no eran sólidas. El suelo era etéreo, como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose, como si la misma esencia de Ravenscroft estuviera siendo absorbida por un vacío sin fin. Y en ese espacio, escuché las palabras, claras y distintas, que ya no solo pertenecían al eco de la mansión. Ahora eres parte de nosotros. El vacío era absoluto. No había luz, ni sonido, ni sentido del tiempo. Me encontraba suspendida en una oscuridad infinita, donde no podía distinguir ni el espacio ni el tiempo. Lo único que sentía era el peso de la mansión, su presencia envolviéndome. No sabía si estaba soñando o si estaba atrapada en alguna otra dimensión que la mansión había creado. Todo lo que conocía, todo lo que había sido, se había desvanecido en el momento en que el espejo había tocado mi mano. Al principio, no podía moverme.
Mis pensamientos estaban nublados, como si mi mente estuviera siendo vaciada, como si me estuviera disolviendo en esa oscuridad. La sensación de que algo estaba cerca, algo observándome, era insoportable. Pero no podía ver nada, solo la quietud absoluta del lugar. Sabía que no estaba sola, pero el vacío era tan vasto, tan profundo, que no podía comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, como una imagen que se materializa lentamente, vi una figura. No estaba completamente definida, pero podía sentirla acercándose, como si fuera la misma mansión, como si la casa misma estuviera tomando forma. Me estremecí, pero no podía moverme. No podía gritar. La figura se acercó, y aunque no podía distinguirla, su presencia me envolvía. El aire a mi alrededor parecía volverse más denso, y la presión sobre mi pecho aumentó. La figura se deshizo en la niebla de la oscuridad, pero sus palabras llegaron a mí, resonando dentro de mi mente. No puedes escapar. La voz era profunda, grave, como un susurro de las entrañas de la mansión. No era solo una voz, era la voz de Ravenscroft misma. La mansión me había absorbido, y ahora no había manera de liberarme. No había forma de escapar de su influencia. Podía sentirla en cada rincón de mi ser. La casa ya no era solo un edificio. Era algo más, algo que había estado esperando, algo que necesitaba algo de mí. Y, por alguna razón, yo era la pieza que faltaba en su historia. De repente, la oscuridad comenzó a despejarse. Lentamente, las formas comenzaban a hacerse visibles. No estaba en el vacío. Estaba en un lugar que no podía comprender. Frente a mí, apareció el reflejo de una puerta que se materializó ante mis ojos, pero no era como las puertas que había visto antes en la mansión. Esta puerta era diferente. La madera estaba tallada con símbolos extraños, y la manija estaba cubierta por una capa de polvo antiguo. Me sentí atraída por ella, como si no tuviera elección. La mansión quería que pasara por esa puerta. Ya no podía resistirme. Al acercarme, la puerta se abrió por sí sola, como si la casa me estuviera invitando a entrar. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Ya no estaba atrapada en el vacío. Ahora, estaba en un espacio que parecía familiar, pero al mismo tiempo ajeno. Las paredes de la habitación estaban cubiertas por los mismos espejos, los mismos marcos dorados que había visto en las salas anteriores. Pero esta vez, los espejos no reflejaban la realidad. No era mi reflejo lo que veía, ni los objetos a mi alrededor. Lo que veía en los espejos era algo diferente. Vi mi propio rostro, pero no de la manera en que lo había visto antes. Mis ojos estaban vacíos, como los de la figura en el espejo, como si alguien más estuviera controlando mi cuerpo. Mi boca se curvaba en una sonrisa macabra, una sonrisa que no era mía, como si algo en mi interior se hubiera apoderado de mí. Los espejos, ahora, no reflejaban solo mi apariencia, sino también mi miedo, mis dudas, mi desesperación. Era como si todo lo que había experimentado en la mansión se estuviera reflejando en esos cristales rotos, como si la casa estuviera sacando a la luz lo más oscuro de mi ser. En el reflejo, vi algo más. Una figura detrás de mí, flotando en las sombras. No era humana, no era siquiera una sombra. Era una presencia, una entidad que parecía estar formada de oscuridad pura. La figura se acercó lentamente, y sentí su presencia en mi cuerpo, en mi mente. No podía moverme, no podía gritar. La figura me rodeó, me tocó, y la sensación de frío recorrió mi piel. Te has convertido en parte de nosotros, susurró la figura, aunque no de manera audible. Fue un pensamiento que se coló en mi mente, una sensación de inevitabilidad, de que no había vuelta atrás. El ciclo se completa. Ya no eres solo un espectador. Ahora eres parte de la mansión. El miedo me invadió. Sabía que no podía escapar. La mansión me había atrapado, me había transformado en una parte de ella. Los espejos, las sombras, todo lo que había estado allí antes, ahora formaba una red que me envolvía. No era una prisionera física. Era parte de la esencia de Ravenscroft, y no había forma de deshacer lo que había comenzado. De repente, los espejos comenzaron a moverse, a distorsionarse. La figura que había estado detrás de mí se desvaneció en la oscuridad, pero los reflejos en los cristales se multiplicaron, y todos ellos me miraban. Había cientos de reflejos de mí misma, todos con la misma sonrisa macabra, todos con los mismos ojos vacíos. La mansión había completado su ciclo. Y yo, ahora, era parte de él. Una última vez, escuché la voz resonando en mi mente. Bienvenida a Ravenscroft.